También agradezco el espacio y me reconforta que estemos hablando de educación inicial con queridas compañeras de camino. Y estamos tan coordinadas que vos terminaste con una viñeta y yo tengo una viñeta para comentarles porque no me desprendí de la tecnología hoy. Hace unos días, en ocasión del Día del Maestro, me llega la siguiente viñeta, ¿no? Una persona le dice a una maestra, ¿sos maestra jardinera? Qué divino, te re gustan los niños. Qué tierno, te gusta jugar, te gusta cantar. Y tenés que tener mucha paciencia, ¿no? Y entonces la maestra jardinera, muy enojada, le contesta un no grande como una casa y le dice, no, es simplemente tenés que entender que a esa edad los niños están construyendo su subjetividad, su forma de relacionarse con otros, el conocimiento, la recreación, el arte, a medida que empiezan a leer el mundo. A mí me resultó muy linda y la traje para hoy porque creo que es donde nos movemos en educación inicial. O somos los que cantamos, jugamos, recreamos, hacemos cosas lindas, divertidas y algo intrascendentes. O somos quienes estamos al inicio de la vida y de la educación conformando una serie de matrices desde lo humano y desde lo cognitivo que son fundamentales para el resto de la vida. Creo que ni será tanta cosa ni será tanta otra. Debemos andar por el medio, ¿no? Y creo que es por acá es donde Inicial tiene para aportar a los otros niveles educativos, ¿no? Estas cuestiones básicas que tienen que ver con lo humano. Porque, ¿qué es esto que dice esta maestra en la viñeta? Construir subjetividad, que hoy estuvo presente en alguna de las ponencias anteriores. Cosa que yo voy a tratar es de hilvanar y cerrar cosas que ya se dijeron al ser la última en esta mesa, ¿no? Construir subjetividad es un proceso muy complejo, que se produce a partir de que los seres humanos vamos transitando por una serie de experiencias en diversos espacios, en relación con diversas personas, a lo largo de toda nuestra existencia. No se construye subjetividad de 0 a 5 años, se construye subjetividad a lo largo de la vida, pero se inicia la construcción de la subjetividad desde el momento del nacimiento. Tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con ese proceso en el cual los seres humanos nos vamos conformando como tales, nos vamos humanizando en diálogo con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, y acá voy entretejiendo, ¿no? Acá estuvo el cuerpo, estuvo el pensar, con nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra historia, ¿no? Lo que nos va pasando. Y la calidad de esas experiencias es fundamental. Esa es nuestra responsabilidad como docentes. En diálogo con quienes rodean a esos niños y niñas, para que cada uno de ellos pueda vivir su acontecer cotidiano y desarrollar un itinerario de vida. Esas experiencias, sin duda que van a ser algunas gratificantes y otras displacenteras. No todas las experiencias son gratificantes, ¿verdad? Van a ser familiares, laborales, en lo que tiene que ver con adultos, enriquecedoras, dolorosas, reiteradas, inéditas. En cualquiera de las situaciones mencionadas, el registro de la experiencia se concreta desde lo subjetivo, nos dice una autora, Misquila Lego. Lo individual, lo propio del otro. La subjetividad se construye con el otro, pero se construye desde uno mismo, ¿verdad? Es algo que nos distingue y nos caracteriza. Una misma experiencia vivida por sujetos diferentes tiene valores diferentes, ¿verdad? Es único para cada uno de ellos. Y de aquí viene esa idea fuerza que también estuvo presente de que cada individuo, cada niño, niña es un sujeto único, ¿verdad? Esa experiencia es vivida y comprendida solo por él. En esto de humanizarse y de deshumanizarse, traigo el pensamiento de José Ortega y Gasset, que dice que mientras el tigre no puede destigrarse, el ser humano vive en permanente riesgo de deshumanizarse. Entonces creo que este proceso de humanización que se inicia desde el momento del nacimiento es fundamental para el mundo,
Y en esta sociedad contemporánea en que estamos viviendo, que suceden muchas cosas que no comprendemos en lo que tiene que ver con las relaciones humanas, creo que es importante rescatar este valor que está en la educación en general y en la educación inicial en particular. Y también lo decía Gesualdo Sosa, ya por el año 1950, que era necesario salvar al ser humano de una sociedad que lo quiere convertir en masa, en número de una estadística, en punto de una gráfica. Fíjense qué vigente este pensamiento, ¿no? Y entonces esta individuación de la que también hablaba Cecilia, esta doble función de una educación inicial que tiene que socializar, porque tiene que permitir que el niño conviva en un grupo y aprenda a convivir, pero que también aprenda a convivir desarrollándose como persona. O sea, su individualidad y su socialización. Y esa es una doble tarea que tiene el maestro de educación inicial, de estar permanentemente logrando la integración a un grupo y el fortalecimiento de la propia identidad. Y lo importante es saber que todos los seres humanos nacen con las posibilidades de desarrollar subjetividad. Y esas posibilidades están en la expresión, como esa pulsión innata que está desde el momento del nacimiento, cuando el niño se comunica de distintas maneras. Y también lo decía Gesualdo Sosa, que poco después de las primeras manifestaciones, en donde es el organismo quien está más presente, es la expresión, es ella la que está pidiendo, exigiendo, reclamando, entrar a servir determinadamente como un instrumento de relación en vista de las necesidades que tiene el hombre de conectarse con su medio. Es decir, esa primera expresión, pulsión del recién nacido, del grito, del llanto, de la necesidad de contacto corporal, de volver a conectarse con ese vientre materno, va adquiriendo otras formas, ¿verdad? Y empezando a servir como medio de comunicación. Porque la expresión, según lo dice Gesualdo, es manifestar por medio de signos diversos lo que se quiere dar a entender a los demás. El niño recién nacido lo hace mediante el grito, paulatinamente se van adquiriendo otros lenguajes que permiten vehiculizar esa expresión. Y aquí entramos en el tema también que estuvo presente hoy de las sensaciones. Hoy yo escuché a una de las colegas hablar de la necesidad del tacto, de la necesidad de los aromas, de la vista, de la audición, del gusto. Son los sentidos los que permiten ese contacto del niño recién nacido, pequeño, con el mundo exterior. Y son esos sentidos los que los van nutriendo, ¿verdad? Los que le van dando información, lo que nos va permitiendo relaborar en el cerebro esas sensaciones y generando lo que se llama el acto perceptivo y construyendo una memoria perceptiva en la cual después nuestro camino sensorio-perceptivo se encuentra más enriquecido. Es una relación muy, muy estrecha entre sensación y percepción. Los seres humanos nos relacionamos con el mundo mediante los 5 sentidos, ¿verdad? Pero si bien es posible establecer esa diferenciación para analizarlos, es importante saber que siempre nos estamos relacionando con los sentidos en interacción, en algo que llamamos la multisensorialidad. Es muy difícil pensar que podemos recibir un aroma sin también estar de repente mirando, utilizando el sentido de la vista o escuchando un sonido. Generalmente las sensaciones interactúan entre sí. Y también están cargadas de afectividad. Hoy está muy analizado en lo que tiene que ver con psicología y con las emociones, a lo que nos puede hacer retroceder y recordar un aroma de repente, un sonido, alguna sensación que nos lleva a ese mundo de la memoria, de las percepciones y de las emociones. Es aquí donde empezamos a relacionarnos con el arte, porque el arte también es degustación para los sentidos, ¿verdad? Y por eso el arte o la educación artística o los lenguajes artísticos resultan un eje fundamental en estos primeros años de vida, ¿verdad? Ahora cuando Cecilia
estaba exponiendo, yo recordaba esta frase de Martin Buber, ¿no? Que cada niño que nace es el primer hombre sobre la tierra. Esas preguntas que tú decías son las preguntas que se hizo la humanidad y cada niño las vuelve a reiterar, se las reitera a sí mismo. Esos lenguajes escritos de los que tú hablabas, esos códigos que fueron elaborados por la humanidad, cada niño los vuelve a reelaborar, los reconstruye, ¿verdad? Y eso creo que es lo que más nos apasiona a quienes estamos en este nivel educativo. Pero ese desarrollo de las capacidades sensoperceptivas es una actividad muy compleja y muy demandante. Parece simple cuando uno lo dice, pero implica para niños y niñas la capacidad de percibir sensorialmente, ¿verdad? Y acá no quiero dejar de lado el tema de cuando hay un niño con alguna dificultad sensorial, como también lo incluimos en nuestras clases inicial, y también los procesos multisensoriales van por los sentidos que tiene activos, ¿verdad? Y las posibilidades de interactuar con otros, ¿no? Implica la capacidad de percibir sensorialmente, de sentir, de captar intuitivamente, la intuición, de utilizar los lenguajes no verbales, que son fundamentales en los primeros años de vida. Hablo sobre todo que no nos tenemos que olvidar del ciclo también de 0 a 3, ¿verdad? Nosotros recibimos en lo que tiene que ver con educación primaria ya el niño a los 3, pero la historia no empieza allí. Hay un trayecto anterior sumamente importante. Y allí expresar y crear, mediante esos lenguajes no verbales, mediante la observación, la exploración, la manipulación, la investigación, todo muy activo, ¿verdad? El descubrimiento, el desarrollo de sus maneras propias de sensopercibir, la creación de universos sensoriales propios, porque allí empiezan a generarse los gustos, las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. El análisis, la comparación, la diferenciación de cualidades, el establecimiento de relaciones, la elaboración de inferencias y la clasificación. Y que implica también ir desarrollando, junto con las capacidades sensoperceptivas, las cognitivas. No van por caminos diferentes, porque mediante los sensoperceptivos el niño conoce, va aprendiendo, y empieza a hablar sobre lo que siente y percibe, sobre lo que conoce, a desarrollar su pensamiento, a imaginar, que también estuvo presente hoy, mediante la comunicación, los debates, la generación de opiniones, la exposición, la descripción, la explicación, la justificación, la argumentación, el razonamiento, etc. Es decir, toda una cantidad de actividades que van desarrollando también sus aspectos cognitivos. Reconocer que tenemos un niño que se mueve en este mundo tan sensoperceptivo requiere de un docente con determinadas cualidades, que desarrolle una capacidad de escucha que va más allá de escuchar el lenguaje oral, o sea, el lenguaje verbal, que requiere de un docente que sea capaz de interpretar signos, de indagar, de explorar, de reflexionar y de construir junto con ese niño y niña determinados significados, ¿verdad? Esto sobre todo es una característica fundamental en 0 a 3 años. El marco curricular del que hoy también hablaban define con claridad la etapa de 0 a 6 como una etapa única, en la que señala que es una etapa que se caracteriza por determinadas, que tiene determinadas características, trabajo con los afectos, con los lenguajes verbales, los no verbales, esto de la sensopercepción, etcétera, que la determinación de 2 ciclos está en el énfasis que se le da a unos por sobre otros de 0 a 3 y al énfasis que se le da a unos por sobre otros de 3 a 6. Sin duda que hay una diferencia, pero que hay también una línea de continuidad desde que el niño nace. Y lo que tenemos que hacer en nuestras aulas es otorgarle prioridad al ver, al oír, al olfatear, al degustar, al moverse, a lo kinestésico, ¿verdad? Generando aulas sensoperceptivas, donde haya música, donde haya movimiento, donde haya texturas, donde haya aromas y donde haya juego, ¿verdad?
porque ese niño conoce el mundo mediante el juego, mediante lo que más le interesa, que es gustar, que es jugar, ¿verdad? Es una propuesta entonces que tiene que basarse en la libertad, como lo veían las fotografías con mucho placer, niños que se veían libres en sus desplazamientos, ¿verdad? No sentados alrededor de la mesa y la sillita durante toda la jornada, ¿verdad? Una libertad concedida al niño para actuar en función de su interés, su curiosidad, sus emociones, el nivel de desarrollo de sus pensamientos y sus recursos sensoriales. Y acá volvemos, y lo sabemos bien las que trabajamos en Inicial, a eso que tenemos que manejar muy bien desde el interés personal a tratar de consensuar en un interés grupal. Y estamos continuamente equilibrando esos dos intereses. En ese sentido, es muy importante en esta etapa el ambiente. Hoy lo que hablaban las compañeras era construir escenarios. Los docentes de educación inicial tenemos que construir escenarios donde le podamos ofrecer toda esta cantidad de vivencias y experiencias a los niños pequeños. Algunos autores lo llaman habitar el espacio, sentirse habitante del espacio. Entonces no podemos seguir pensando en aulas de educación inicial decoradas o ambientadas por el adulto, sino que tienen que ser aulas cogestionadas con el niño, coambientadas con los niños, ¿verdad? Donde estén sus producciones, donde estén sus intereses allí presentes. Se trata entonces de redescubrir y transformar lo cotidiano, de recuperar los espacios naturales en un medio cada vez más urbano, contacto con la naturaleza, porque si estamos hablando de senso-percepción, estamos hablando de contacto con la naturaleza, de generar experiencias estéticas, de favorecer el trabajo en grupo, la colaboración, porque eso es el camino hacia la humanización, de convivir en el sentido de vivir con otros, de producir, crear, jugar, experimentar, explorar, descubrir, de generar raíces, lo que tiene que ver con enraizar, ¿verdad? Sentirse parte de, esto es muy importante, sentirse, formar parte de un grupo, de un barrio, de una comunidad, ¿no? Y estamos hablando de ciencias sociales, ¿no? De construcción de ciudadanía, de convivencia, ¿no? Porque también los maestros somos trabajadores de la cultura y tenemos que ayudar a ese niño en el proceso de comprensión y apropiación de la cultura de la que forma parte, ¿tá? Una cultura hoy, cultura contemporánea, muy cascoteada por el tema de la globalización, ¿verdad? Por lo tanto, el trabajo con la comunidad de pertenencia y con su cultura de origen resulta fundamental, porque hoy lo cercano y lo lejano están confundidos mediante este tema de acceso al mundo por medio de Internet, ¿verdad? Cuando hablamos de cultura hablamos de los pensamientos, del entramado de pensamientos, sentimientos, sueños, nuestras formas de relación y comunicación, nuestra creatividad y la expresión de nuestro ser y estar en el mundo. El marco curricular para niñas y niños uruguayos de 0 a 6 años, desde el nacimiento a los 6 años, tiene un apartado dedicado a los niños y niñas uruguayas del siglo XXI, porque justamente apuntó a, ya desde el vamos, plantear el tema de la cultura propia, de la identidad cultural. Hablamos de un contacto con un ambiente de aula, con un ambiente familiar, con un ambiente comunitario, con un entorno natural, social y cultural, para que el niño lo investigue, para que el niño lo descubra. Y el maestro acompañando, y el maestro interviniendo, ¿verdad? Pero sobre todo interviniendo, ayudando a que el niño se sienta implicado, a que el niño sienta deseo, a no cortarle el deseo, a no darle las respuestas, a acompañarlo a que busque la respuesta, a escuchar sus preguntas y acompañarlo a que busque la respuesta. Porque el entorno es una gran aula donde se producen múltiples aprendizajes. Estamos hablando de espacios urbanos, calles, plazas, museos. Estamos hablando de aula extendida, una forma de trabajo que yo recuerdo de mi historia larga de maestra de Inicial, a veces el asombro de algunos compañeros de la escuela, porque Inicial salía mucho de paseo. Bueno,
salimos porque tenemos esta concepción de que el aula se extiende, de que tenemos que darle otras experiencias, ¿verdad? Aulas extendidas, aulas a cielo abierto, contacto con la naturaleza, el trabajo con materiales no estereotipados, que no le digan al niño que hay una sola forma de jugarlo, de construir con ese material, sino que haya muchas formas, utilizando recursos del entorno, como bien lo veíamos en las fotografías hoy, que construían la escritura de su nombre con los palitos y las hojitas, ¿verdad? A través del asombro y la sorpresa. Porque si nosotros mantenemos ese asombro y sorpresa innato, logramos ese interés por aprender, ¿verdad? Y creo que también todo lo que estoy expresando, creo que es lo que desde inicial le podemos aportar desde primaria hasta la universidad. Esto entre paréntesis, me tocó una vez estar en una reunión de gente que estaba pensando en la educación desde inicial a la universidad, y escuchábamos decir a los docentes universitarios su preocupación por la falta de vínculo que tenían, por esas clases superpobladas, la despersonalización que tenían con los estudiantes como un problema, y cuando me tocó intervenir les dije que nosotros humildemente desde inicial podíamos aportar respecto al vínculo, que era lo que más trabajábamos. Bueno, incentivando la experimentación, la exploración, todo lo que han dicho, porque estamos en momentos en que nos estamos cuestionando, y también estuvieron acá presentes la teoría de las inteligencias múltiples, una educación que estuvo privilegiando mucho uno de los hemisferios, ¿verdad? El hemisferio izquierdo, ¿verdad? Muy secuencial, lógico, analítico, temporal, verbal, en desmedro del hemisferio más emotivo, lúdico. Y cuando una escuela, lo dice Gardner en La mente no escolarizada, cuando una propuesta educativa no tiene en cuenta todas las inteligencias, no está siendo democrática, porque está atendiendo las inteligencias, sobre todo lingüísticas o matemáticas, y dejando de lado a quienes tienen otros mapas de inteligencia. Y aquí lo dice también un autor, analiza los caminos que puede tener la educación. Y entonces plantea que la educación puede tener dos caminos, uno convergente y uno divergente, ¿verdad? El convergente es el que siempre espera respuestas esperadas, hay una única respuesta, es unidireccional. El divergente, en cambio, acepta diversas respuestas, tiende a lo desconocido, a lo imprevisto, a lo original. Pero también nos plantea este autor, Juan Carlos Espada, que promovidos unilateralmente, el pensamiento convergente va a generar seres conformistas, limitados, reproductores. El pensamiento convergente, manejado unilateralmente, nos alerta que también puede llevar a la marginación. Y esto se asocia con los artistas, su bohemia y su locura, ¿verdad? Pensemos en un Van Gogh, por ejemplo. Lo que nos plantea este educador argentino, Juan Carlos Espada, es que tenemos que trabajar los dos tipos de pensamiento. No nos podemos posicionar ni en uno ni en otro. Y de aquí, bueno, la importancia del desarrollo de una personalidad armónica. Trabajando la creatividad, por supuesto, la UNESCO ha dicho creatividad o catástrofe, diciendo ni más ni menos que hay poblaciones en el mundo que se salvarán solos si desarrollan su creatividad, y de eso se habrá para reflexionar mirando solamente el noticiero. Y bueno, ¿y cómo no? El espacio privilegiado, y acá estuvo presente en las propuestas que trajeron las compañeras, es el taller. El taller como un lugar en que la postura docente es horizontal, donde se maneja el aprender haciendo, el aprendizaje activo, el compromiso personal de cada uno frente a una propuesta, la realización de un proyecto de trabajo en forma individual y colectiva, la actuación del pensamiento por propia convicción, por deseo y por necesidad, y como ya lo dije, la cogestión de ese espacio entre maestros y alumnos. El taller es la metodología por excelencia. Y por supuesto la metodología por excelencia en educación artística, ¿verdad?
actividades expresivas, pero no puede trabajarse solo en lo expresivo, porque si el niño solo tiene libertad cuando trabajamos las actividades artísticas y en el resto de las propuestas volvemos a la postura vertical, el niño se desborda. Y es lo que pasa muchas veces cuando en algunos casos las actividades artísticas pasan a ser en un día a la semana a determinada hora, y allí sí hay libertad para hacer, y en el resto de la propuesta del docente la dinámica es otra. Y eso ha sido muy culpada la educación artística, pero yo creo que es un tema de repensar la propuesta. Como supervisora, saben que siempre lo he dicho, quien es el supervisado, que quien quiera cambiar tiene que cambiar todo, no se puede cambiar un pedacito. Ese ha sido un dicho mío de mucho tiempo. El docente como un tutor, como quien acompaña, la propuesta a partir de proyectos, como un conjunto de acciones articuladas, lo planteaba también Cecilia, ¿verdad?, con el objetivo de llegar a un propósito y de ir realizando una toma de decisiones, ¿verdad? Y bueno, y formándonos, para esto hay que formarse, los docentes tenemos que formarnos, porque hay autores que dicen que podemos ser ejecutores de una didáctica pseudo erudita, que tiende a copiar modas pedagógicas, ¿verdad? Y en esto, en educación artística, también cargamos con muchos de los manuales de manualidades o de arte que a veces docentes pseudo eruditos acuden a ese tipo de soportes, ¿verdad? O, como lo plantea estos autores, la didáctica erudita, que es la que se basa en conceptos teóricos fuertes, en lecturas, en intercambio de experiencias, en comprobaciones prácticas sobre las acciones pedagógicas, ¿verdad? Acciones pedagógicas situadas, como lo decía Cecilia, tampoco podemos traspolar de un lado a otro una experiencia situada, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué incorporar el arte en la educación, más allá de la educación inicial? Porque la incorporación sistemática del arte contribuye, entre otras cosas, a que niños y niñas comprendan que existe más de una respuesta a una pregunta, como lo decía Juan Carlos de Espada, más de una solución a un problema, y que la diversidad de quienes estamos aportando es positiva, ¿verdad? Rompe con lo homogéneo, con la homogeneidad. Las artes desarrollan la sensibilidad y también el conocimiento intelectual y estético. Enseñan que el lenguaje verbal y la matemática no son los únicos medios para comprender y representar el mundo, que es posible expresarse a través de otros lenguajes. En este sentido, nosotros estamos con un programa que nos habla de conocimiento artístico, estamos trabajando determinados lenguajes artísticos, como son el musical, el corporal, el visual y plástico, musical, ¿no? Y quiero decirles que el arte es un área de conocimiento sumamente compleja, porque en principio no hay una definición de arte. Pablo Picasso lo dijo magistralmente. Él decía: me preguntan qué es el arte. Si lo supiera, me cuidaría mucho de revelarlo. Y fue el artista que en el siglo XX más revolucionó y más cambió de estilos y de los que más búsquedas tuvo. El arte, como se basa en la creación, no puede ser encasillado. Yo no puedo decir el arte. Creo que ninguna disciplina en este momento, ¿verdad? Pero el arte tiene una característica específica con respecto a esto. Gabriela Auguskowski, argentina, nos dice lo siguiente: la pregunta ¿qué es el arte o a qué nos referimos cuando decimos arte? No tiene una respuesta única y sencilla. El concepto de arte cambia con el tiempo. Las obras de arte son expresiones de los diferentes modos culturales de la historia humana. Las definiciones del campo del arte no son atemporales, están siempre unidas a un contexto y a una ideología. No es posible establecer una definición universal de arte. Hoy la tarea de definir qué es el arte
nos sitúa ante un campo abierto y en continua reorganización. Yo creo que es apasionante trabajar en además de educación inicial, además con una disciplina o con un campo de conocimiento como las artes que tiene esta complejidad y esta indefinición. Mucho más complejo en lo que tiene que ver con el arte contemporáneo, porque si el arte es un reflejo de su tiempo, vaya si es complejo reflejar el momento actual mediante obras artísticas, ¿no? O expresiones artísticas. Y acá quiero, ya terminando, hacer una reflexión, porque a veces surge, bueno, los niños pequeños son artistas, hacen arte, sus producciones son obras de arte. Y bueno, lo contestó perfectamente Bea Becci, que fue la primera tallerista de los jardines de infantes de la comunidad de Reggio Emilia en Italia, de la pedagogía de Loris Malaguzzi. Ella dice lo siguiente: la relación empática con las cosas, el tener firmemente entrelazados los aspectos cognitivos con los expresivos, la facilidad de usar de modo transversal y con gran soltura varios lenguajes al mismo tiempo, la alegría y el esfuerzo de interpretar, son actitudes análogas, características comunes en los niños y en los artistas. O sea que por allí vemos que hay una similitud entre el niño y el artista. Y de esto hay mucho escrito de los propios artistas con respecto a lo que los niños les aportan. Ambos son capaces de elaborar imágenes mentales no encerradas en rígidas categorías de pensamiento. Sin embargo, Bea Becci nos dice que lo que diferencia al artista del niño es que el artista pone en su obra un mensaje, una comunicación compleja de un estado de sensibilidad o de relación con el mundo que no es lo que hacen los niños. Los niños son más espontáneos, es una expresión mucho más espontánea. Me pareció fundamental cuando lo encontré, porque siempre nos encontramos con esto, ¿no? Si es arte, si no es arte. Pero creo que esto también justifica muchas de nuestras prácticas que tienen que ver con promover el encuentro entre niños, niñas y artistas, ¿no? Artistas, ya sea por sus producciones, porque no los tenemos presentes, o artistas que tenemos presentes, que los conocen, que están en la comunidad, o que son de nuestro país, tenemos alcance, ¿verdad? Eso es importante. Y también es importante formar a los niños en lo que tiene que formarlos como creadores, o sea, no dejando que estos lenguajes no verbales sean subsumidos a los lenguajes verbales, o los lenguajes matemáticos, o los lenguajes científicos, sino que los acompañen. Y acá reclamo el lugar para el dibujo. Creo que lo traía muy bien Olga, cuando mostraba esas preciosas producciones de dibujo que se continuaban en la palabra. ¿Ah? También muchas veces hemos sido culpables, como canta Vicentico, de repente perder demasiado tiempo dibujando. Y yo creo que no se pierde tiempo. Todo esto que también traía Olga, de manejar el espacio de la hoja, el niño va a llegar a hacerlo, no solo porque lo ejercite ahora en los 4 o 5 años, desde los 3 en la hoja, sino porque lo ejercitó con su cuerpo desde que nació. El espacio es un concepto que se incorpora desde lo corporal, ¿verdad? Que termina siendo una habilidad o una destreza que se resume en el manejo de un espacio determinado, limitado, ¿verdad? Pero que tiene una construcción que empieza desde mucho antes. Y lo mismo pasa con la escritura, ¿verdad? Esos primeros garabatos, esos primeros gestos cuando el niño está comiendo en la cuchara, son los primeros garabatos en el aire. Después pasan a ser, a partir del año y medio, esos grafismos y garabatos en cualquier lado, porque allí me adhiero a la expresión pulsión de la que habla Gesualdo, ¿verdad? Porque escriben en las paredes con palitos en la tierra, que empiezan a ser más ordenados cada vez, que empiezan a ser más controlados, que pueden empezar a unirse, a detenerse, a unirse líneas curvas con líneas rectas, a unirse dos líneas rectas, y desde allí va apareciendo la escritura, el código escrito, el que sea propio, que se van
alfabetizando por la mirada, por la impregnación, y lo van incorporando a sus dibujos. Y allí aparecen esas pseudoletras que construyen con esos grafismos, ¿verdad? Creo que son lenguajes que se enriquecen uno al otro y que tienen una continuidad. Y que sería bueno que esa continuidad no se cortara al empezar primero. Y que no pasara el dibujo a ser chiquitito al lado de una palabra, sino que se siguiera trabajando, como en las producciones de Gesualdo, dibujo y escritura en un mismo nivel de importancia. Hay, en lo que tiene que ver con el arte y con las producciones artísticas, interesantes corrientes que trabajan escritura y arte visual, como por ejemplo el arte postal, u otros, que nos muestran realmente que hay un diálogo entre dibujo y escritura, y no tiene por qué haber una ruptura, ¿verdad? Termino con esta anécdota de un profesor de una universidad de Estados Unidos, que comenta lo siguiente. Cuando mi hija tenía 7 años, me preguntó un día qué hacía en el trabajo. Le dije que trabajaba en la universidad, que mi trabajo era enseñarle a la gente a dibujar. Me miró fijo, incrédula, y dijo, ¿quiere decir que se olvidaron? Gracias.